está viviendo. Y también vamos a conversar sobre ese mismo tema, pero desde una postura más histórica, más además de las posibilidades, porque conoce nuestro invitado a muchos de los intervinientes hoy día. Él es el ex embajador en Rusia y además concomitante en Ucrania, Pablo Cabrera, y que además es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, gracias por estar con nosotros aquí en Última Mirada. Gracias por la invitación, Fernando. Primera pregunta, así súper media naif, pero ¿te llamó la atención que pasara lo que está pasando? ¿Fue algo como sorpresivo para ti? Fue sorpresivo la manera, pero creo que estaba muy anunciado. Pasó mucho tiempo, primero en el desplazamiento de fuerza, pasó un poco de atraso, diría yo, o mucha oportunidad para tratar los temas del acuerdo de Minsk, implementar el acuerdo de Minsk. Creo que el acuerdo de Minsk II, donde participe el cuarteto de Normandía, o sea, cuando se incluye a Alemania y a Francia, hay algunos anuncios, haciéndole seguimiento para atrás a lo que ha sido la impronta del gobierno de Rusia y del presidente Putin en cuanto a la participación de Rusia en la agenda global. Creo que habían bastantes indicios, pero no de la manera que se ha hecho, que creo que es una violación flagrante al derecho internacional, un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde los principios centrales son la paz y la seguridad internacional. Él se siente amenazado, dice, pero creo que la situación humanitaria que está viviendo hoy día me sorprende, obviamente, porque tiene como caracteres de guerra civil a los dichos del propio presidente Putin, que dice que son una nación unida por la sangre y por la historia. O sea, se están enfrentando a sus propios hermanos de sangre. Ahora, Pablo, tú llegaste como embajador en Rusia y concomitante en Ucrania, en la misma época en que Putin asciende a presidente de la Federación Rusa y te tocó cohabitar con él, conocerlo más. Sí, me tocó conocerlo, no tanto, uno lo conoce, lo ve mucho. Y no en la televisión, sino que personalmente, porque hay muchas actividades donde, en el Kremlin incluso, donde los embajadores participan. Ser embajador en Rusia es importante, no porque haya sido embajador en Rusia, sino que te dan mucha importancia, cualquiera sea el tamaño o la ubicación del país en el mapa mundial. Entonces, pero conversar con él en la presentación de credenciales, después me tocó la visita del presidente Lagos, donde la conversación privada de los dos acordaron ellos que no participáramos, que hubiera un note-taker, o sea, un tomador de nota y no los embajadores, pero estábamos en el entorno, en el ambiente, o sea, conocía la personalidad de Putin, seguí muy de cerca el desarrollo de su gobierno porque habían muchas aprehensiones en cuanto a lo que había representado él, porque él no representa para nada la continuidad del Partido Comunista en Rusia. Él había sido vicealcalde de San Petersburgo, había sido invitado a Chile en esa calidad, casi vino por el tema de los fondos de pensiones, por la época de Pinochet. Y después el gobernador de San Petersburgo, que era su mentor, era un hombre muy importante, muy influyente, y cuando el gobierno de Yeltsin empieza a naufragar un poco con ese ya exceso de occidentalización del ministro de Relaciones Exteriores de la época, empezaron a cambiar las cosas y seguramente la reflexión fue poner un hombre de la inteligencia, ¿no? Un tipo que había manejado la inteligencia en Alemania del Este, que conocía quizá el manejo del Estado y creo que se mostró él como personalidad que se acomodó a lo que es la impronta del ruso. Es un hombre distante, un hombre directo, un hombre de mirada penetrante. Recuérdate que incluso el presidente Bush, hijo, dijo en una entrevista con él en Moscú que bastaba mirarlo a los ojos para darse cuenta que transmitía confianza. O sea, es una persona de una personalidad que no pasa inadvertida. Ahora, dicho todo lo que tú estás diciendo respecto de el gobernante de turno ahora en Rusia, que hace rato que está,
Entendiendo además que desde el punto de vista de los cambios que se han sucedido en el mundo, particularmente en el mundo de la ex Unión Soviética, que son cambios muy profundos en términos ideológicos. O sea, el Partido Comunista hoy día es de oposición a Putin. Así es. Y además es bastante más minúsculo. Está lleno de estos jerarcas multimillonarios y la economía ha cambiado en una cantidad en una enorme proporción. ¿Cómo podrías describir esto que está pasando? ¿Es una suerte de retorno a esta idea nacionalista rusa del imperio? ¿Es algo que tiene que ver mucho más directamente con la protección en caso de que entre en OTAN por la posibilidad de que le pongan misiles cerca en Ucrania? ¿Cuál es, a tu juicio, la razón de fondo para que dos naciones que, como tú mismo dijiste, Putin las calificó de hermanas en un momento dado, estén en esta situación donde una invade a la otra? Yo creo que si esa pregunta lo hubiéramos hecho hace 2 semanas atrás, o hace 3 semanas atrás, señalábamos que Rusia no era una potencia mundial, decíamos que era una potencia regional, que había estado muy desmerecida. 2 semanas después tiene en vilo a toda la sociedad internacional. ¿Qué significa eso? Significa que esto no es un enojo pasajero o una situación espontánea. Esto es parte de una estrategia que tiene mucho que ver con el diseño del nuevo orden internacional. Un diseño de un nuevo orden internacional que a los ojos de algunos, en este caso de Rusia, podemos incorporar a otros, está manejado por los Estados Unidos, y ellos encuentran que su perfil había sido muy devaluado cuando negociaron el término de la Unión Soviética, porque de alguna manera porque negociaron el tema nuclear. Y acuérdate que se abren ellos, y los Estados Unidos prácticamente, lo dijo Putin el otro día, toman cartas en el asunto, participan en la seguridad nuclear, en los acuerdos nucleares y en los apoyos de las platas, canalizaron las platas de los fondos internacionales de ayuda internacional que se manejaron muy mal en Rusia y fueron a parar a los bolsillos de los oligarcas. Entonces, yo diría que hay de las dos de lo que tú dices. Primero, la participación de Rusia en un orden internacional que parecía en construcción, después de tantos siglos, el ansiado orden internacional, donde se estaban como aceptando la idea que la emergencia de China era importante, y Estados Unidos por el otro lado, y que Europa estaba muy disminuida. Europa estaba muy disminuida y muy dividida por el hecho del Brexit y por otras situaciones de relacionamiento entre Europa y la propia China. O sea, Europa, a contrario, esta situación le ha significado que se ha como revitalizado. Es notable como en 24, 48 horas, eso es lo notable de este mundo, ¿no? Este mundo sociedad líquida que cambia tanto y es tan difícil analizarla. En 48 horas aparece una Europa unida, mucho más unida que en los últimos 20 años. O sea, como presintiendo que ese orden internacional ellos tienen algo que decir. Y que esto es una alianza transatlántica, pero que ellos tienen algo que decir. Fíjate que Adam Smith, en 1600 y tanto, en la economía de las naciones, decía que cuando son, en el balance del poder, cuando son dos potencias, dos poderes, se enfrentan, hay un enfrentamiento, hay colisión. Por eso él auguraba que iba a haber un tercero en discordia, que iba a entrar, para que hubiera un balance de poder de nuevo, con el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo político. Y todo el mundo pensó que ese tercero era China. Y ahora no se sabe quién es el segundo y quién es el tercero, porque puede ser Europa. Claro. Entonces hay un tema de conformación de que a Putin y a los rusos les ha sentado, como se dice, tienen sintonía con esto. Recuérdate, tú lo debes acordar, de este libro que escribió esta bielorrusa que sacó el premio Nobel, Svetlana Alexieva, que se llama El fin del Homo Sovieticus, que sale a hacer una cantidad de entrevistas al pueblo, a la calle, se llaman las entrevistas a la calle,
después de la desaparición de la Unión Soviética, y ahí uno puede comprobar cómo esa ansiada libertad que algunos lo perseguían y se sentían oprimidos, cuando se ven en un nuevo escenario, en una nueva situación, en un nuevo mundo, añoran el aro anterior. Entonces, el Homo Sovieticus era un prototipo o un estereotipo más bien de lo que era el soviético, cómo se manejaba en la Unión Soviética. Y este es el fin del Homo Soviético. Entonces, ¿y qué dice todo eso? ¿Qué dicen todas esas entrevistas que revelan mucho el sentimiento ruso? Por eso lo toco. Sí. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que primero la impronta del jefe, del emperador, es un ícono de Dios. Segundo, que todo lo que hace él está inspirado por la divinidad, por eso la ortodoxia en Rusia es tan importante, la religión y la iglesia ortodoxa, con toda su historia y todas sus diferencias con Ucrania y con sus uniones con Ucrania. Después, el territorio, la defensa del territorio. Rusia más bien tuvo que defenderse de muchas guerras, también ha hecho guerras invasoras, obviamente, como ahora, pero se defendió de muchas. El mismo Ucrania, con la alianza con Polonia y Lituania, invadieron territorios rusos en una época de la historia. Y ahí fue el tema de cómo se separa la Ucrania oriental con la Ucrania occidental, con el tema de la iglesia ortodoxa y la tercera Roma, ¿no? El Papa, el Pope, que hoy día también tiene consecuencias, porque el Parlamento ucraniano y el presidente ucraniano, no la iglesia ucraniana ortodoxa, la iglesia ucraniana ortodoxa, pidió separación hace el año 2019 del Pope ruso, que esto fue como una estocada muy fuerte. Entonces, en la historia rusa, en el hombre común, este apoyo o no apoyo a esto tendrá que verse en cuánto tiempo durará esto, cuál es el impacto de esta situación humanitaria tremenda, cómo impacta a ellos la información. Yo creo que aquí han convergido tres cosas que a Rusia también, en la Rusia moderna y en la Rusia antigua y en lo tradicional de Rusia, la unen, que son el poder duro, el poder blando y el poder inteligente. Y hoy día estamos viendo la televisión, estamos viendo cómo los canales mandan enviados desde Chile, imagínate, Chile, Argentina, Perú, sorprendente. A mí me sorprende, obviamente, que manden tantos a una situación que hace 3 meses atrás nadie sabía dónde estaba Ucrania. Entonces, eso es el impacto de lo que es la guerra hoy día desde una perspectiva de las redes y de lo que es el poder inteligente de las redes, que a lo mejor Rusia no lo ha usado todavía entero, porque acuérdate que las comunicaciones son el elemento de la agenda mundial hoy día que no ha estado presente en épocas anteriores. Veamos lo que pasa con China, con el tema de las comunicaciones, lo que pasa con las órbitas geoestacionales. Todo el fenómeno tecnológico. Claro. Y por otro lado, el poder blando. Rusia no tenía poder blando casi. Tenía puro poder duro, el tema de las armas, además era conocido por exportador de armas, por guerras, etc. Pero después de la separación de la Unión Soviética y con el respaldo de lo que venía con su cultura también muy identificada con lo occidental, la música, la danza y la literatura incluso, de la Rusia de Pedro el Grande, etcétera, con Europa, con Francia, con los movimientos intelectuales franceses. Siempre en Rusia estuvo el tema de la intelectualidad y lo que era la impronta del Renacimiento. Mientras estaba la impronta del Renacimiento, ellos estaban en la guerra de los bárbaros. Entonces llegaron tarde a muchas cosas en Europa. Entonces hoy día, el poder, después de la desaparición de la Unión Soviética, tuvieron poder blando. Incluso hasta la cocina rusa, que no es tan... Pero lo que vi por ahí, el borscht, que se dice que es húngaro, el otro dice que es ucraniano, el otro dice que es ruso, como todas este tipo de cosas. Pero el folclore, expresiones artísticas, es poder blando que puede estar el fútbol. Puede estar muy castigado hoy día con estas sanciones. Entonces están las tres cosas. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Tú mencionaste en una de los acápites como muy importante la característica del líder.
Y ese es, para mí es un tema súper trascendental, porque Putin no es una persona que por lo menos ha dado muestras de ser, llamémoslo así, titubeante en términos de sus decisiones. Incluso le acaba de decir a Macron que él no tiene ningún interés en desistirse de su objetivo central, que era llegar a Ucrania. Pero aquí hay un punto, porque en términos psicológicos, si tú quieres, tú entras a una situación nueva, que es esta, de ir a invadir a Ucrania en función de una protección que tú percibes amenazada por esta situación. Y empieza a funcionar toda esta maquinaria. Pero la maquinaria eventualmente tiene resistencia, no solamente de los ucranianos, sino que también del mundo exterior. Hay una serie de castigos como los que tú decías, que van desde el deporte hasta la economía. Y de pronto te puedes encontrar con una persona que se mira al espejo y se encuentra cara de zar, y que de pronto dice, chuta, ¿sabes qué? No me está yendo tan bien. A ver, ¿qué hago aquí? Levanto la mano y digo, bueno, me equivoqué, vuelvo. Yo tengo la sensación de que Putin ha dado todos los mensajes imaginables para decir, oye, a mí no me tomen como alguien que va de nuevo a Afganistán y vuelve derrotado. Aquí, y ese es el peligro, porque vuelve a mencionar a pito de nada el poder disuasivo que tiene con las armas nucleares. Sí, pero con un matiz, hay un matiz ahí. El poder, efectivamente, aquí hay un tema cultural. Rusia es un país, no hay que olvidar que Rusia fue por 2 siglos invadido por los mongoles. Sí. Y eso le dio una profundidad a la cultura de la parte oriental rusa, una cultura oriental de Rusia. Por eso el águila bicéfala mira para un lado y mira una para occidente, otra para oriente, no el escudo del águila bicéfala. Esa cultura no es lo mismo mirar al líder en la cultura oriental, lo estamos viendo con China, también lo podemos tocar, que mirar al líder en la cultura occidental. La historia, para nosotros, siempre la personificamos al líder. Sí. Hoy día hay una suerte en la prensa de putinismo, si me permite la expresión. Putin es todo, se olvidaron de Rusia. Más allá de los contornos negativos y las características negativas que tenga este liderazgo frente a un conflicto, además violando el derecho internacional, que impacta además y en Europa después del impacto de lo que fue la guerra mundial, en Oriente no. En Oriente la historia se hace todos los días, lo dan los hechos. Los líderes están ahí, les toca. O sea, la derrota no va a ser solo de Putin, va a ser de Rusia. Ver cómo se recupera ese otro tema que no sería la primera vez en la historia. Yo no estoy justificando, por supuesto, estoy mirando una mirada distanciada desde un punto de vista diplomático. Pero aquí hay un juego geopolítico que no solo lo involucra a él. Este es un país, dice que para conocer a la Rusia hay que ser ruso. Después, y tú habrás oído muchas veces que Rusia es muy difícil analizarla porque primero es muy grande, segundo es muy diversa y tercero es muy antigua. Entonces han pasado muchas cosas. Y ese tema de entender la relación y la sintonía o la empatía entre el líder y la población no es lo mismo que entenderla aquí en Europa y en nuestros países, en nuestras culturas. Eso es tremendamente importante para analizarlo a la primera pregunta como entramos en la conversación. Sí. Es cómo se estaba dando la agenda mundial. Yo creo que hay algunos errores de Putin, pero la agenda mundial estaba dada primero por el valor, el factor de la cultura como elemento central para la conformación del orden internacional, con la aparición de China, como la iluminación de la cara oscura de la luna que entra y hace su debut internacional, primero como país en desarrollo y hoy día ya como un país, según ellos, con presencia mundial, no todavía potencia mundial. Y segundo, como se estaba mirando esto, era el tema del valor del geoestratégico, de la ubicación geográfica, el valor de la geopolítica y de la geoestrategia. Y eso se venía dando con la aparición de China, con el tema de Afganistán, con el tema de Corea, con las discusiones, con el retiro voluntario de Estados Unidos de instancias internacionales. Entonces, hay que mirar un poco lo que está pasando hoy día, y el factor cultural, tanto como el religioso de cara a Rusia, no se puede abstraer,
Por otro lado está el factor geoestratégico. Por eso es tan importante el posicionamiento estratégico de los países hoy día de cara a la digitalización, de cara a un mundo donde los intermediarios no tienen mucha cabida, porque yo te pregunto, tú me respondes, las redes, el poder inteligente, las instituciones están muy de capa caída, digamos, ¿no es cierto?, muy desmerecidas. Y por eso también el derecho está también muy desmerecido. Los organismos internacionales están muy desmerecidos. Pero ¿dónde está el error de Putin? Para ponerlo en el contexto. Yo creo que había dos cosas más que iban de la mano, que el cambio generacional y los adelantos tecnológicos, que van muy fuerte en los temas de hoy día del desarrollo o la defensa e incluso nuclear. Acuérdate que hoy día, obviamente, ser nuclear, todos sabemos quiénes son los nucleares, pero se ha hecho mucho con eso. Por eso este conflicto tiene génesis en la diplomacia, pero también tiene solución en la diplomacia. Porque la génesis es que a lo mejor la diplomacia preventiva no funcionó, o no le funcionó a Putin. Pero yo creo que con respecto a Ucrania, el cambio generacional ha sido vital, fundamental. Él creyó... ¿En Rusia y en Ucrania? Yo creo que en Rusia está todavía por analizarse, es lo que estoy diciéndote, viendo cuál es. Pero en Ucrania es notable porque todo hace pensar, y se ha dicho, y lo ha dicho él incluso, y otros, que creyeron que esta era una operación bastante más fácil. Bastante más fácil porque cuando hacen la anexión de Crimea y declaran en rebeldía a las otras dos, no hubo una reacción occidental muy importante. Europa no estaba en la misma posición que hoy día. Y menos cuando fue lo de Georgia. Cuando fue lo de Georgia era que ya fue el mismo anuncio que le hicieron a lo de Crimea, a lo de Ucrania. El mismo. Entonces, yo creo que ¿a dónde está? Rusia y Ucrania son países que están en los altos niveles de estándares de corrupción, según los estándares internacionales. De 175 países, Ucrania está en el número 122, Rusia en el 148, Chile está en el 28, para que tú más o menos veas los cambios. No es un evento baladí eso. Este presidente sintonizó con la gente. Este era un actor histriónico que hizo una comedia que se llamaba El Servidor Público, que lo hizo muy bien, que sintonizó con los jóvenes y sintonizó con cómo barrer con la corrupción, cómo sacar a la corrupción. Y ahí cometió algunos errores quizás de la falta de manejo político, cual ese fue de frente contra los oligarcas rusos que están en Ucrania. Y aquí hay un tema de grupo, yo no quiero darle otro nominación. Aquí hay un problema de grupo que se entrelazan no solo entre Ucrania y Rusia, sino que en los estados euroasiáticos. Acuérdate que después de la desaparición de la Unión Soviética, hubo algunas bases con contingentes europeos en los países eurasiáticos de la antigua Unión Soviética, con el objeto de contener los circuitos clandestinos de la droga y del opio que venían de Afganistán y de la otra parte. Entonces, ahí también hubo cambios muy grandes. La etnia rusa, para ligarlo con lo que estaba diciendo de Ucrania, la etnia rusa no es que haya dado valor per se a las repúblicas de la Unión Soviética. No, la etnia rusa era la más preparada y llevaba la burocracia de esos países. La burocracia de esos países, el gobierno de esos países, fue muy manejado por la etnia rusa, de todos los países Tú te diste cuenta que prácticamente todos los presidentes después de la desaparición de la Unión Soviética, de esa república, eran secretarios del Partido Comunista de esos países. Y después, muchos cambiaron de capital. Cuando empezaron a salirse del paraguas ya de lo que había sido la Unión Soviética, cambiaron de capital porque en las capitales prácticamente habían puros rusos. Entonces las repúblicas que eran más musulmanas o más cerca de China, o las que tenían mayor petróleo, se podían manejar mejor, como Turkmenistán, Tayikistán no tenía agua, o sea, había otra cosa, Kazajstán
tuvo una reacción distinta aquí porque el pasadizo entre Rusia y China, o sea, la ubicación geográfica es tremendamente importante. Y el valor de Ucrania geopolíticamente y geográficamente es muy importante para entender la génesis y quizás mirar cómo va a ser la solución. Me queda muy poco tiempo, Pablo, pero te quiero preguntar sobre cuál es tu proyección de esto. Tú conociendo a los rusos, conociendo a los ucranianos, habiendo sido embajador ahí, ¿cómo ves, dadas las circunstancias, con todos los ingredientes que tú acabas de mencionar, el escenario que está constituido hoy día en esa zona? Yo creo que él ha dado lo máximo posible para mostrar fuerza. Él, desde que desde que puso el primer desplazamiento militar en la frontera, obviamente, como tú me preguntaste, a mí no me cabía duda que su idea ya estaba decidida y que iba a buscar negociar. Por eso el wording, o sea, la escritura que usan es tremendamente importante. En eso la diplomacia rusa, en eso no se equivoca. Esto de ser una operación especial da para mucho, da incluso para asustarse, porque puedes tomarla por el lado nuclear, especial, pero yo creo que lo de la operación especial es ir, tomar y negociar y irse, pero no de todo el territorio. Yo creo que el hecho de que el año 2014, cuando se cumplían exactamente 60 años del 54, cuando fue donado Crimea por Khrushchev a Ucrania, hicieron la operación. 2014, sí. 60 años. Los números de las conmemoraciones son muy importantes. O sea, ¿dónde vamos? Vamos a que yo creo que se va a negociar. Los únicos que podrían mediar aquí son o los israelitas o los chinos. No porque hayan salido ahora las noticias. Desde el primer momento tú le puedes preguntar a alguien que haya vivido en esos países, te va a decir quiénes son los únicos que podrían hacer algo. El factor de Israel es tremendamente importante en los dos países. Muy importante. Y el factor chino hoy día, ahí hay otro elemento, como decía, desde el año 2017, de 1997 a hoy día, la estructura de la relación que ha hecho Rusia con China es tremendamente importante. El colchón para poder ver cuánto puede soportar la... Raya para la suma, tú dices que lo más probable a estas alturas es que esto derive o se desemboque de alguna forma en alguna forma de negociación. De negociación que no va a ser... Más que escale a algo mayor. Sí, yo creo por ahí va. Y no creo que sea una ganancia total para él. Puede ser una ganancia pírrica, puede ser una ganancia muy inmediata, pero en el largo plazo yo creo que no me puedo desenchufar de la unidad europea que se ha forjado. Yo creo que puede ser el tercero en discordia y a lo mejor otro queda afuera, no tengo idea. Pero Rusia está en una posición, desde mi punto de vista, débil a lo que estaba sucediendo. Sí. Puso el tema arriba de la mesa y le dijo, yo no soy cualquiera, yo incluso tengo gas. Viste hoy día Alemania, a pesar de las sanciones, lo que dijo el canciller alemán, ¿no? Dijo, el gas ruso es esencial para la vida cotidiana de los alemanes. Entonces, hay todos una cantidad de elementos de que, aparte de lo trágico de esto, y sin desmerecer el impacto negativo de todo esto, creo que el tema de mirar no separadamente lo geopolítico con lo económico y lo estratégico, hoy día en el mundo de hoy hay que mirarlo los tres juntos. Y el presidente, el canciller chino acaba de decir, no queremos bloques. ¿Cuál es el mensaje? Ese mensaje, no quiero el AUKUS, no quiero el Quad, no quiero, quiero cooperación, no contención en el Indo-Pacífico. ¿Aprendiste algo de ruso, no? Poquito, pero cuando me doy cuenta que a ellos les gusta hablar con traductor, al final es para manejarse un ratito, ¿no? Es lo mismo que con chino, pero con chino es más difícil, porque hay que darle pronunciación. Pablo Cabrera, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, mientras tanto,
Siguen los procedimientos para el cambio de mando que se va a realizar este próximo 11 de marzo. Hay ahora